Mis amados hermanos y amigos en Cristo, te saluda el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Árbol de Vida en Simi Valley. Hoy es 29 de marzo del 2020 y quiero darte una palabra de fe en esta tarde, debido a que no hemos tenido servicio en nuestra iglesia por medio de este video. Pues quiero que la palabra llegue a los corazones de algunos de los hermanos que nos están mirando, y algunas de las personas pues por medio de esto podrán ver este mensaje. La palabra de Dios hoy la encontramos en el libro de los Romanos, en el capítulo 4 y el versículo 18. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Él creyó en la esperanza contra esperanza. ¿Quién es él? Abraham. Está hablando de Abraham. Él creyó en la esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. ¿Verdad? Todos sabemos que en Génesis capítulo 15 Dios sacó a Abraham y le dijo: mira las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar a cada una, porque así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Wow, qué promesa tan más grande, ¿verdad? Qué esperanza tan más grande. Después de Abraham ser avanzado de edad, su esposa Sara ser avanzada de edad, y no tenían hijos, Dios le da una esperanza y le dijo: así como ves tantas estrellas en el cielo, no las puedes contar, así será tu descendencia como las estrellas del cielo. Wow, y de esa esperanza, hermano, nosotros también llegamos a ser participantes, porque dice la palabra que Abraham es el padre de nuestra fe, porque él creyó a las promesas. Mire que Abraham no vivía en el tiempo de la ley. Según este capítulo, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, que él no vivió en el tiempo de la ley, y él no fue justificado por hacer las cosas de la ley, sino que fue justificado por creer y tener fe en la palabra, en las promesas de Dios. Qué hermoso, qué hermosa es la palabra de Dios realmente, ¿verdad? Que Dios nos enseña que somos salvos por gracia, que somos justificados por su mera gracia y por su mero amor, aunque muchos a veces no cumplimos, o no hay nadie que cumpla la ley al pie de la letra, ¿verdad? Dice el versículo 19, no se debilitó en la fe, no fue débil en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. O sea, estaba ya su cuerpo muerto, ya era avanzado, ya siendo de casi 100 años a la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Verdad? Él no se debilitó en la fe, no dijo ni consideró, dijo: ya estoy viejo, sino que él se esforzó, creyó a la palabra que el Señor le estaba dando. Aunque ya estaba viejo de 100 años, él creyó y no miró la matriz, no dijo: mi esposa ya está vieja, ¿cómo va a concebir y dar a luz? Sino que él creyó, no puso su mirada en la matriz de Sara, sino que él pensó y creyó solamente a la palabra de Dios. Versículo 20 dice: tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Wow, gloria a Dios. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué hermosa palabra, hermanos, de verdad. Siempre que leemos la palabra de Dios, ¿verdad?, nos inspira a seguir adelante y a seguir creyendo en las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esas promesas de Dios que son fieles y verdaderas? Bueno, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? ¿En quién creemos? ¿Qué es lo que nosotros hemos creído? Porque, hermano, nuestra fe no está puesta en fábula, no está puesta en circunstancias, no está puesta en cuento, no está puesta en personas, sino que está puesta en la única persona del Señor Jesucristo. No tenemos nuestra fe puesta en alguna iglesia, no tenemos nuestra fe puesta en alguna liturgia, no tenemos nuestra fe puesta en algún amuleto, no tenemos nuestra fe puesta en ninguna
cosa, hermano, más que en la pura persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe. Pero a través de esta palabra quiero enseñarte cinco cosas en la cual, ¿verdad?, está puesta nuestra fe. El objeto de nuestra fe lo encontramos en esta hermosa palabra de Dios. Y la primera, hermano, la vamos a encontrar en las promesas seguras de Dios para nosotros. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros y es donde nosotros hemos puesto nuestra fe en todas las promesas que Dios ha escrito en su palabra para cada una de nosotros. Hay muchas promesas en la Biblia, hay infinidad de promesas, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 20-21, dice, tampoco dudó. O sea que Abraham tenía su confianza en la palabra de Dios, pero note lo que dice aquí, dice, él tampoco dudó, no tuvo ninguna duda. Y yo creo que, hermanos, nosotros no debemos de dudar en ningún momento de las promesas de Dios. No debemos de vacilar, ¿verdad? Porque muchos dudamos, vacilamos, ¿verdad? Y no creemos lo que Dios quiere para nosotros, no creemos lo que Dios tiene para nosotros. Y a veces entra la duda en nuestro corazón, hermano, precisamente en estos momentos difíciles, tal vez a alguien que esté creyendo en Jesucristo y de repente está siendo atacado por el enemigo, de repente cayó en alguna enfermedad, en alguna necesidad, tal vez está pasando un momento difícil en su vida y está dudando del poder de Dios, de las promesas de Dios. Y yo quiero decirte en este momento, no dudes, porque dice aquí la palabra de Dios que Abraham no dudó. Él creyó en las promesas seguras de Dios. Y ese es el objeto de nuestra fe, creer en las promesas seguras de Dios. Dios tiene muchas promesas seguras. Abraham le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a hacer padre de multitudes, así como las estrellas del cielo que no se pueden contar, así será tu descendencia. Y él creyó esa promesa. Él no dudó a pesar de los años que tenía, a pesar de la edad que tenía, a pesar, como dice aquí, ¿verdad? Que ya se consideraba su cuerpo muerto o no mirando la matriz de Sara. Él creyó en la promesa de Dios, no dudó, no haya duda. Dice aquí, tampoco dudó. Es las promesas de Dios seguras para cada uno de nosotros. Y la Biblia, mi amado hermano, tiene más de 3,000 promesas escritas para cada uno de nosotros. Algunos dicen que son 3,565 promesas escritas y no dudar. Por eso es importante que conozcamos esas promesas de Dios que tiene para nosotros. Y dice, tampoco dudó por la incredulidad. O sea, él no fue incrédulo, sino creyente. Él creyó en la palabra del Señor, ¿verdad? Yo sé que hay muchos incrédulos que no creen en las promesas de Dios. Hay muchos incrédulos que dudan del poder de Dios. Hay muchos incrédulos que no creen en la promesa del Señor. Miramos la Escritura y miramos de cosas, hermanos, que hizo Dios maravillosas. Desde el principio de la creación dice que por su palabra fueron hechas todas las cosas, hermano, que hay sobre la tierra. Cuando tú alzas tus ojos, hermano, al cielo y miras toda su creación. Cuando tú alzas tus ojos a los montes, a las montañas, miras los ríos, miras los mares, miras las aves del cielo, miras toda creación sobre la tierra, te das cuenta que es un Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible e invisible, de todo lo que nuestros ojos ven. Dice, hermano, que Él lo hizo por su pura palabra, creó todas las cosas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo, hermano, no dudo por ningún momento que por la palabra de Dios se hayan hecho todas las cosas que están sobre la tierra. Y dice aquí que Abraham, hermano, no dudó ni tampoco fue incrédulo de las promesas de Dios. Él no dudó de la promesa de Dios, hermano. Es un objeto de nuestra fe, las promesas seguras de Dios. Es el objeto por el cual nosotros debemos, hermano, de tener confianza en Dios, no desconfiar, tener, hermano, una fe confiable, tener decisión a creer a las promesas. Si Dios prometió que estaría con nosotros en estos momentos difíciles, Él va a estar con nosotros. Si prometió Dios que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, Él va a estar con nosotros. Si prometió que enviaría un consolador para que estuviera con nosotros y nos ayudara, creemos, hermano, que su Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, dice su palabra, ¿verdad? Bueno,
Dice que él no dudó, él creyó a la promesa de Dios, creyendo a las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y dice no solamente eso, sino que se fortaleció en fe. Mire, creyó a sus promesas, creyó en su promesa. Y no con eso dice, sino que se fortaleció en fe, en fe. Hermano, en el libro de los Hebreos encontramos una lista grande y larga de todas las personas que por fe creyeron en el Señor. Y ahí es donde crece nuestra fe. Es importante mirar tantas cosas que Dios ha hecho, hermano, en la vida de aquellos hermanos, de aquellos profetas, de aquellas personas que sirvieron a Dios y buscaron de Dios, de lo que sigue haciendo Dios en estos días, en las personas, cómo Dios ha hecho milagros poderosos. Cómo Dios ha hecho milagros maravillosos, cómo Dios se sigue moviendo en estos momentos. Por eso es importante que tú te congregues en una iglesia, que vayas a una iglesia, porque ahí encuentras testimonio de las cosas que Dios ha hecho en la vida de las personas y allí tu fe crece. Dice en la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por ahí tu fe va a crecer y era lo que hizo Abraham, se fortaleció en la fe, se llenó de fe. Por eso Jesús le dijo, Simón, Simón, yo he rogado al Padre para que tu fe no mengüe. Y es lo que está haciendo el Señor en estos tiempos. Cuando tú estás en tu casa, estás en tu hogar, el Señor está intercediendo por nosotros a través de su Espíritu Santo para que nuestra fe crezca en vez de menguar y permanezcamos firmes en las cosas del Señor y permanezcamos en sus promesas que son seguras y confiables, ¿verdad? Él se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Es importante que tú y yo nos fortalezcamos y le demos la gloria y la honra a Dios. Déjame decirte una cosa. Si tú estás pasando momentos difíciles en tu vida, yo no sé por lo que tú estás pasando, tal vez alguna enfermedad, tal vez estás teniendo un momento difícil, tal vez estás pasando por un momento donde tú miras a tu alrededor que las circunstancias son difíciles y no miras cómo vas a salir de esa circunstancia en la que te encuentras en este momento. Pon tu fe en Dios, pon tu fe en tus promesas. Él prometería que estaría contigo. Él prometería que haría cosas grandes y poderosas. Mira, dice en Hebreos 11:13, dice que por la fe también la misma Sara, la misma esposa de Abraham, por fe también la misma Sara, siendo estéril, ella avanzada de día, hermano, anciana ya como nos enseña la palabra, siendo estéril, también Sara dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, para dar a luz. Por la fe, hermano, puesta en la palabra de Dios, dice que recibió fuerza. Pon tu fuerza en el Señor. Pon tu fuerza en Dios. Dile, Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tus promesas que son seguras, Señor. Yo creo en ti. Yo creo que tú, Señor, me vas a dar fuerza. Así como le dijiste a Sara, así como Sara puso su confianza para dar a luz y recibió fuerza a través de la fe puesta en tu palabra, así nosotros ponemos nuestra fe en esta tarde, en tu palabra. Y dice que Sara dio a luz, ¿verdad? a edad, porque creyó que era fiel quien se lo había dicho. ¿Verdad? Mire qué hermosa es la palabra de Dios, dice Hebreos 11:13, porque también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo de edad, siendo avanzada, siendo anciana, dio a luz fuera del tiempo en que se debería de concebir. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Oh, hermano, ella creyó que Dios era fiel en las promesas que le había dado, que le iba a dar a un hijo y que sería como las estrellas del cielo que no se podrían contar. Y ella creyó, recibió fuerza a través de la palabra del Señor. Su fe creció, su fe se llenó de esperanza. ¿Ya? Y empezó a mirar en su mente, en su corazón, ese niño empezó a confiar que Dios pronto le daría un hijo para abrazarlo y tenerlo en sus brazos. Así, hermano, tú confíate en el Señor, agárrate, ten fe en Dios. Las promesas son seguras de Dios a nuestra vida. 3,656 promesas
se cree que están escritas en la palabra de Dios para que nosotros podamos agarrarnos de cada una de ellas. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios hacia nosotros es buena, agradable y perfecta. Dios tiene buenos planes para nosotros. Planes agradables, planes perfectos para nuestra vida. Y Dios no es mentiroso. Su palabra es verdad. Voluntad de Dios hacia nosotros es buena, agradable y perfecta. Tú escoge. Tú quieres vivir bajo la voluntad de Dios, una voluntad que para nosotros, hermano, la voluntad de Dios es que vivamos bien, que estemos bien, ¿verdad? Que vivamos una vida agradable, no solamente en nuestro hogar, en nuestra casa, sino en donde quiera que vayamos, que estemos contentos, que vivamos una vida perfecta. Es la voluntad que Dios tiene para nosotros, voluntad buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Si Él nos escogió, Él nos va a sostener. Si Dios te escogió, dice que a los que llamó, a esos también los predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios. Si Dios te llamó, Dios te va a sostener. Si Dios te escogió para que fuera su hijo, hermano, Él te va a sostener. Cuando llamó al pueblo de Israel y los sacó de Egipto, de la esclavitud, y los llevó por el desierto, los sostuvo por 40 años, los sostuvo por el desierto. 40 años, mire, les proveó todas sus necesidades. Les dio de comer maná del cielo. Pedían agua, les daba agua. Pedían carne, les daba carne. Dios los sostuvo, Dios los cuidó durante 40 años. Dios es grande y poderoso. Dios nos escogió, Él nos sostendrá. Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí, Él nos va a sostener. Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Si Él te escogió, te va a sostener. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, qué hermosa palabra del Señor. Si Dios te escogió, Dios te va a sostener. Si Dios te llamó, Dios te va a ayudar. No temas, Dios está contigo. Solamente espera y cree, hermano, a las promesas que son seguras en Dios. Ese es el objeto de tu fe. Creer en las promesas que Dios escribió en su palabra. Hay infinidad de promesas en la palabra de Dios. Él dijo que estaría conmigo, ¿verdad? Él dijo que estaría contigo, ¿verdad? Que no desmayaras porque Él es tu Dios, que te esfuerza, mire, que te da fuerzas. Cuando tú sientes que no tienes fuerzas, viene su presencia, viene su Espíritu Santo y te levanta con poder. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Gloria a su nombre. Él multiplica la fuerza si estás débil, si estás cansado, si estás frustrado, si ya no puedes avanzar, si sientes que no puedes más. Pídele a Él que te dé su fuerza. Su promesa es segura. Yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es bueno. Dios es bueno. Si sacó al pueblo de Israel y lo sostuvo y lo cuidó hasta el día de hoy, lo ha cuidado, hermano, cuánto más a nosotros que somos llamados hijos de Dios. Dice en el versículo 17 del libro de Isaías 41, dice, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Oh, mi amado hermano, cuando tú haces esa oración al Señor, le dices, Señor, yo sé que tú eres el Dios de Israel, pero también nosotros te hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú eres el Dios de Israel, creemos a tus promesas, creemos a tu palabra y creemos que no estamos desamparados, que tú estás con nosotros porque es la promesa más segura que tenemos en ti. Alabado es tu nombre, Señor, que alabamos y bendecimos tu nombre, aleluya. Pablo estaba plenamente convencido, dice aquí en la palabra, ¿verdad? Dice que las promesas de Dios son seguras. Y es lo que nos está enseñando aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 4, versículo 20 al 21. Dice que Pablo estaba en el versículo 21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermano, Pablo estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso. Pablo
plenamente convencido. Mira, date una cuenta, hermano, si Pablo no hubiera sido plenamente convencido de que Dios era poderoso para cuidarlo, hermano, Pablo no hubiera dado su vida por predicar el evangelio. Porque alguien convencido va a hacer las cosas que Dios le llame. Alguien convencido va a hacer algo, hermano, sin mirarse manipulado, sin exigencia, va a hacer algo voluntariamente. Pablo estaba plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oh, ese Dios es maravilloso, hermano. Ese Dios es poderoso, hermano. Me recuerda el libro de los Hechos, el capítulo 1. Dice que Jesús, hermano, desciende al cielo y había 500 personas mirándolo. 500 personas que lo miraron ascender al cielo y se les aparecieron unos ángeles del Señor a los que estaban mirando y dice, ¿por qué os miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha ido al cielo un día volverá, hermano. Y yo estoy plenamente convencido de que el Señor vendrá pronto, de que Cristo vendrá pronto. No tarda su promesa, según como mucho la tiene por tardanza, sino que Él es fiel y poderoso, hermano, no esperando que ninguno se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Es lo que quiere Dios, plenamente convencimiento de que somos hijos de Dios. Mira, si Pablo estaba plenamente convencido, déjame leerte en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 11, y el versículo 22, dice, gloria a Dios. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. ¿Ya? Hermano, nosotros no somos judíos. Déjame decirte para aquellas personas judaizantes, para aquellas personas que están viviendo bajo las leyes del Antiguo Testamento, nosotros estamos viviendo por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia. Pablo dice, también yo soy. Él era judío, él era descendiente de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, pero por la fe que él tenía. Dice, ¿son ministros de Cristo? Tú y yo somos ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, de hambre, de sed, en muchos ayunos, en frío, en madurez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, hermano, eso es algo, hermano, que realmente, hermano, nos lleva a ver que Pablo tenía, hermano, un convencimiento total, hermano, de que Dios era poderoso, de que Dios era, hermano, poderoso. Él estaba plenamente convencido de que Dios haría todo lo que había prometido, y esa era la preocupación que él tenía. No solamente, hermano, por la iglesia de aquella época, sino por la iglesia, hermano, de hoy en estos días, sino por todas las iglesias. Y cuando dice todas las iglesias, hermano, no está hablando solamente de las iglesias primitivas, sino está hablando de las iglesias de estos tiempos. Gloria a Dios. Dice el versículo 28 del capítulo 11 de 2 de los Corintios, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de la iglesia. La preocupación, ¿sabe qué, hermano? En esos tiempos es preocupante, hermano, lo que estamos pasando. Infinidad, hermano, miles y miles de iglesias cerradas, miles y miles de iglesias que han cerrado sus puertas, hermano, por causa del coronavirus. No se están congregando los hermanos. Algunos están en sus casas, algunos harán sus reuniones familiares, algunos estudiarán la palabra, algunos orarán, algunos tendrán devocionales, algunos entonarán cantos, pero no todos. Hermano, no todos están buscando la presencia de Dios.
Gloria a Dios. Y esto era lo que le preocupaba. Él tenía una alta preocupación por las cosas de la iglesia. A él no le preocupaba, hermano, a Pablo no le preocupaba que las promesas de Dios no se cumplieran, porque sabía que Dios es fiel para cumplir sus promesas. A él lo que le preocupaba, hermano, grandemente era el problema espiritual de las iglesias. Era el problema espiritual de la iglesia hoy en día. Y es lo que tenemos cada uno de nosotros hoy en estos tiempos, hermano. Hay gente que ni le preocupa, se cerró la iglesia, está cerrada, no está preocupado en ninguna razón. Pero los que amamos a Dios, los que anhelamos estar en la casa del Señor, hermano, porque dice la palabra que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Anhelamos estar en comunión con los hermanos, anhelamos llevar la palabra a la iglesia, anhelamos que la gente busque del Señor, pero a muchos no les preocupa, hermano. Así como Pablo estaba preocupado por las iglesias, así estos tiempos, hermano, hay una preocupación porque los hermanos sigan buscando al Señor. Decía Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios de Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Atenas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Oh, hermano, todo lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿sabe por qué, hermano? El apóstol Pablo aguantó, hermano, todas estas circunstancias y aguantó todas estas necesidades, porque él estaba plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es lo que dice en Romanos 4, versículo 20, plenamente convencido. Por eso las promesas de Dios, hermanos, son seguras en Dios. Dios tiene promesas seguras para ti, para mí. Por favor, sigue escuchando la palabra, sigue caminándote en la palabra. Dios tiene promesas específicas para cada uno de nosotros, y la promesa más grande que tiene para ti, para mí, es la vida eterna. Es que seas salvo, es que no te pierdas, sino que tengas vida eterna, que pongas tu fe salvadora en el Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Aleluya. Y esa es una de las cosas. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Son las promesas seguras de Dios. Es la número 1. La número 2, hermano, dice una fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Una fe en el poder de Dios. Una fe en el poder de Dios. Dios es poderoso. Dios es maravilloso. Dios es grandioso, hermano. Hace cosas maravillosas. Pon tu confianza en Él. Y es lo que dice aquí el versículo 21. Para hacer todo lo que ha prometido. ¿Por qué? Porque es poderoso. Dice aquí, plenamente convencido de que era también poderoso. Dios es poderoso. Entiende eso en su palabra. Dios es poderoso. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas o de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder. No fue su palabra de Pablo, hermanos, dice, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Para que nuestra fe, mire lo que dice él, para que nuestra fe no sea fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿En dónde está fundada tu fe? ¿En dónde está fundada tu fe? Así como Pablo tenía su fe bien fundada en el poder de Dios, en el poderoso poder de Dios, y no en fábulas de humanos, no en palabras de hombres, sino en el poder del Espíritu Santo, haciendo demostraciones increíbles, hermano. Dice la palabra de Dios que Pablo, hermano, creía en el poder de Dios tanto, hermano, que la gente se pasaba el paño. Imagínese usted, hermano, Pablo se limpiaba el sudor de su frente con su paño, y ese paño era llevado, y muchas gentes eran sanados, perdón, por el poder de Dios. Allí es donde estaba, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está fundada tu fe? ¿Dónde está fundada tu fe?
está fundada en sabiduría de hombres? Porque hay muchos hombres sabios hoy en estos días. Las redes están llenas, pero ¿la has fundado en el poder de Dios? ¿Tienes tu fe fundada en el poder de Dios? Dios es grande y poderoso. Pablo, plenamente convencido del poder de Dios, allí estaba fundada su fe en el poder de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestra fe no está fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. El evangelio, mi amado hermano, es poder. Eso es el evangelio. El evangelio es poder. Poder. Es poder. Gloria a Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dijo Pablo. Es una fuerza, hermano, increíble. Es poder de Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Oh, Dios es grande y poderoso. Dios es grande y poderoso. Todo aquel que en Él cree, hermano, es salvo. Es salvo. Todo aquel que cree en el evangelio es salvo. Todo aquel que cree en las buenas nuevas de salvación es salvo por el poder de Dios. Es lo que decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para el que cree. Para el que cree. Y tú has creído en el poder de Dios, has creído en el evangelio, hermano, crees en el poder. Mira, tú miras tantas personas que conocen el evangelio, hermano. Si eras drogadicto, deja la drogadicción. Si eras adúltero, si eras fornicario, si estabas metido en algún vicio destructivo, llegas a los caminos del Señor, conoce el evangelio de Cristo y eres libre. Una nueva persona en Cristo. Eso es poder, el poder que tiene la presencia de Dios, el poder que tiene el Espíritu Santo, el poder que tiene el Evangelio de Jesús para sacarte y librarte de la acechanza del enemigo. Eso es poder, poder. La fe en el poder de Dios es donde está el objeto de nuestra fe, fe en el poder de Dios. Amado hermano, cree en Dios. Él es poderoso, es poderoso. Grandioso, maravilloso. Está lleno, hermano, la palabra de Dios, la Biblia está llena de tantas promesas que el Señor hizo, hermano, de tantas obras de poder que hizo para que nosotros creamos. Todo quedó escrito para que tú y yo creamos. Segunda de Timoteo, hermano, el capítulo 1, versículo 12 dice, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso, dijo Pablo a Timoteo. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar, dice, mi depósito para aquel día. Perdón. Dios es poderoso. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ah, qué poder tan grande, hermano. Qué poder tan grande. No te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que te ha dado un espíritu de poder, de fuerza interna, un espíritu que te levanta cuando estás débil, cuando estás cansado. Su espíritu te levanta y te da vida. Esa es la fuerza y el poder de Dios. Oh, gloria a su nombre, hermano. Conozco personas, hermanos, que les dijeron de aquí a 1 mes, 2 meses, te vas a morir, vas a morir. No hay nada más que hacer, desahuciados por enfermedades que iban a terminar con sus vidas. Y cuando conocieron el evangelio de Cristo, cuando conocieron el poder de Dios, Dios los levantó, hermano. Se levantaron en el nombre de Jesús y ahora andan sanos para la gloria y la honra del Señor. Ay, qué hermoso es el Señor. Es que cuando tú conoces a Cristo, hermano, lo primero que hace cuando conoces el evangelio, te limpia internamente. Saca todo mal pensamiento, saca todo pecado de tu vida, te libra de todo pecado, de toda maldad, y después comienza a arreglar todas las cosas externas. Dios es bueno para cada uno de nosotros, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio. Gloria a Dios. Él es bueno y poderoso. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Hermano, Dios quiere que nosotros crezcamos en fe, que no dudemos, que tengamos fe
en Dios mismo. Ese es el objeto de nuestra fe, que tú y yo confiemos en Él y tengamos fe en Él mismo. Gloria a Dios. Las promesas de Dios son seguras, seguras. Que confiemos o tengamos fe en el poder de Dios y la fe en Dios mismo. Fe en Dios mismo. Dice el versículo 24 aquí del libro de los Romanos. Aquí estamos en Romanos 4, capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 24. Dice, sino también con respecto a nosotros, en quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Fe en Dios mismo. Fe en Dios mismo. ¿Por qué, hermano? Porque creemos, hermano, que Dios levantó a Jesús de los muertos. Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Ya? Yo lo creo. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Si tú crees en Dios, vas a creer en Jesús. Si tú crees en Dios, vas a creer en sus promesas. El Señor Jesucristo, no se turbe, no tengas temor, no tengas miedo, porque el miedo paraliza. Hermano, millones de personas están paralizados en estos momentos, naciones enteras, países enteros, gobiernos paralizados por el temor del coronavirus, un microbio tan pequeño, pero que ha atemorizado a todo el mundo. Y el Señor te dice a ti y a mí en esta tarde, no tengas miedo, no se turbe vuestro corazón, no tiembles, no te atemorices, cree en Dios, cree también en mí. Gloria a su nombre. ¿Cuál es el temor más grande que tal vez tú puedas tener en tu corazón? Tal vez perder la vida. Pero la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo hablando, dice que si vivimos para Él, vivimos, si morimos para Él, morimos, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Gloria a Dios. Me encanta, ¿verdad? En Segunda de Crónicas está una escritura que yo compartí con los hermanos en la iglesia hace algunos días y quiero leértela hoy en esta tarde. Segunda de Crónicas, gloria a su nombre, en el capítulo 20. En el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y hermano, es asombroso. Es hermoso lo que Dios hace, ¿verdad? A través de la fe que nosotros podamos depositar en eso. Por eso es que tenemos que tener una fe en Dios mismo. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Verdad? Dice, hermano, en este libro que en aquel tiempo se levantaron los hijos de Moab y Amón y otros amonitas contra Josafat, rey de Judá. ¿Verdad? Se levantaron contra él. Y dice que cuando le dijeron que venía una multitud tan grande a pelear con él, él humilló su rostro y consultó a Jehová, consultó a Dios y pregonó ayuno, hermano, porque él sabía que su esperanza estaba puesta solamente en Dios, que Dios era el único que lo podía ayudar, que Dios era el único que lo podía fortalecer. Dice que se reunió todo Judá para pedir ayuda y socorro. No solamente, hermano, Josafat, no solamente el rey de Judea, sino, hermano, se levantó todo Judá para pedir ayuda a Dios. Pusieron toda su confianza en el Señor. Y no solamente, hermano, Judá, sino todas las naciones de Judá. Todos se levantaron para ayudarlo. Y Josafat dijo y hizo una oración: Jehová, Dios de nuestros padres, dice, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está tu mano a la fuerza y el poder? Que no hay quien te resista. Wow, es increíble, hermano, cómo Dios tiene el control de todas naciones,
pueblos y lenguas. Y Josafat sabía muy bien. Josafat le estaba recordando su palabra. ¿No eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todo reinos y naciones? Amado hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Todo reino y nación, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Gloria a Dios. Dice que Josafat, hermano, dio su discurso y de repente, hermano, se levantó un hombre. En el versículo 14 de Segunda de Crónicas 20 dice, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benías, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, así dijo levita, oíd todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentáis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermano, y quiero compartirte contigo esto, hermano, porque tu fe debe de estar puesta en Dios mismo, en Dios mismo. Así como Josafat, hermano, y los ancianos de Judá y todas las naciones de Judá se levantaron y clamaron a Dios y lloraron. Dice aquí en la palabra, hermano, que les dijo el Señor, no temáis, no tengan miedo, no os amedrentáis, ni tengas miedo de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermano, en estos momentos difíciles no es tuya, hermano, la guerra espiritual que se levanta. No es tuya, hermano, esta enfermedad. Dios ha permitido estas cosas, pero en medio de esta enfermedad, en medio de estos problemas, Dios está contigo. Dios te va a ayudar. Dios te va a socorrer. Dice, mañana descenderéis como ellos. He aquí ellos subirán por la cuesta de Celis y hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dios peleó la guerra por el pueblo de Judá, porque no se amedrentaron ni tuvieron miedo, sino que se fortalecieron en el poder de su fuerza. Dice en el versículo 20, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estáis seguros. Ten confianza en Dios mismo, amado hermano. Ten confianza. El objeto de nuestra fe es creer en Dios mismo. Oye iglesia, oye pueblo de Dios, estate seguro y estaréis seguros. Creer en sus profetas y seréis prosperados. Jehová vuestro Dios, en Jehová vuestro Dios está cada uno de nosotros seguros. Y es lo que Dios quiere, que tú te estés seguro, que tú estés confiado, que Dios va a hacer cosas grandes y poderosas en ti, que Dios te va a guardar. Dice que Él te va a guardar en paz. ¿Por qué? Porque vas a estar confiado en Él. Hermano, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Ya hemos dicho que las promesas son seguras en Dios, que nuestra fe está puesta en el poder de Dios, que nuestra fe debemos de ponerla en Dios mismo, que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Pero una de las cosas, hermano, el objeto de nuestra fe, hermano, es en Jesucristo nuestro Señor. Es estar confiando en el Señor Jesucristo. Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, en quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Mire, hermano, Dios es poderoso. Con su divino poder levantó a Jesús de entre los muertos, lo resucitó al tercer día, para que nosotros creamos, hermano, y tengamos esa esperanza de salvación y de vida eterna. Pon tu confianza y tu esperanza en Jesús. Pon tu esperanza y confianza en Él. Dice que Él es Señor nuestro. Hermano, el que creyera en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Dice que esa es la voluntad de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Esa es la voluntad de Dios, que creas en el Señor Jesucristo. Amén. En el que Él ha enviado. Mi amado hermano,
Tú y yo debemos de creer en Cristo. Debemos de fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza. Hechos 20, 17 al 21. Dice así, mi amado hermano. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo os he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día, dice, que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, está diciendo Pablo, y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepintámonos de todos nuestros pecados. Pongamos nuestra fe en Jesús, nuestra fe en el Evangelio de salvación, nuestra fe en la resurrección de los muertos. Oh, hermano, Jesús, hermano, es poderoso también. Es Dios mismo, Dios mismo, Dios mismo. Mire, Pablo aquí está diciendo que él tenía puesta su fe en Jesucristo su Señor. Jesucristo su Señor. Aleluya. Puesta su fe en Él. Pablo dijo en Romanos 9:5, venid, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo no iba a creer Pablo a Cristo? Si Él es Dios sobre todas las cosas, ¿cómo no iba a poner su fe salvadora, su confianza en el Señor Jesús, si Pablo mismo estaba declarando que Él era Dios sobre todas las cosas? Creyó en Él, creyó en sus promesas, en su palabra, creyó en la resurrección de los muertos. El apóstol Juan también dijo que el que se hizo igualmente a Dios, que Jesús se hizo igualmente a Dios en Juan 5:18. Es igual que Dios, dijo Juan. Los maestros decían que Él hacía las cosas que solamente Dios podía hacer, Marcos 2:5-7. Oh, hermano, y lo que dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Jesús es poderoso. Pon tu fe y tu confianza en nuestro Señor Jesucristo. Pon tu fe y tu confianza, hermano, que Jesús nos levantará. Así como Él se levantó de los muertos, un día también nos levantará a nosotros y nos llevará con Él. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 1, encuentras muchas promesas. El universo fue creado a través de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Cristo representación exacta de Dios. En Hebreos capítulo 1. Cristo sostiene toda la creación de Dios. Hebreos capítulo 1. Cristo adorado por los ángeles. Hebreos capítulo 1. El Hijo, hermano, Jesús es llamado Dios en Hebreos capítulo 1. Él es por siempre. Él es el mayor que los ángeles y Moisés. Cristo a la imagen del Dios invisible. Primera de Corintios 1:15-20. La imagen del Dios invisible. Yo te aconsejo en el nombre de Jesús que el objeto de tu fe se ponga en las promesas seguras que hay en Dios, en el poder de Dios, fe en Dios mismo y la fe en Jesús nuestro Señor y Salvador. Por último, para cerrar, quiero decirte que tu fe debe estar puesta en el Evangelio de Jesús. Pon tu fe en Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de alcanzar la salvación y vida eterna. El objeto de tu fe debe de ser basada en el Evangelio según nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice aquí en Romanos, que en el capítulo que estamos leyendo, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Mira, amado hermano, Jesús fue llevado a la cruz por tus pecados y mis pecados. No importa qué tan grandes sean. No importa qué feos pecados hayas cometido en tu vida. El Señor te ofrece salvación y vida eterna por medio de la fe. Pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en Cristo. Él puede perdonarte, Él puede librarte de toda maldad y de todo pecado. El Evangelio, buenas nuevas de salvación. No hay otra manera de ser salvo sino solamente a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué es el Evangelio? Que Jesús vino al mundo. Jesús vino al mundo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. Jesús vino al mundo, murió sobre la cruz por nuestros pecados. Hermano, es lo que dice aquí, ¿verdad? Fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras faltas, para restaurar a nuestra amistad y relaciones una vez rotas con Dios. Mira, tú y yo estamos alejados del Señor, apartados de Dios. Nuestros pecados nos habían separado y apartado del Señor. Estábamos enemistados con Dios, pero cuando vino Cristo, hermano, trajo esa unidad con el Dios Padre. Nos vino a reconciliar al mundo. No hay otra manera de alcanzar salvación solamente a través del Señor Jesucristo, pues el único medio por el que tú y yo podemos ser salvos. Él vino a reconciliar nuestra amistad perdida con Dios y hacernos uno en Él. Gloria a su nombre. Jesús es el Salvador, el libertador. Él pagó un precio en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida, porque fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no por cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es nuestro Salvador, que vino para salvarnos y liberarnos del castigo de la muerte. Gloria a Dios. Un día sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Nos libró del poder del pecado, de los malos hábitos, de las malas ataduras. Él vino a salvarnos y a liberarnos de toda maldad, de toda opresión del enemigo. Gloria a Dios. La fe en Él y la victoria que Él ganó a través de su muerte, hermano, a través de su muerte, de su sepultura y su resurrección, nos trae salvación y vida eterna. Por medio de Él somos resucitados o somos reconciliados con Dios. No hay otra manera, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de tu fe? Las promesas seguras en Dios, el poder de Dios, la fe en Dios mismo, la fe en Jesús nuestro Señor y fe en el Evangelio de Jesús. Dios te bendiga donde quiera que estés. Acércate al Señor. Si no eres cristiano, si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si no has puesto tus promesas, no has confiado en las promesas del Señor y no confías en el Señor todavía, no has puesto tu fe en el poder de Dios y no has confiado en Dios mismo, no has puesto tu fe en Jesús, que es Señor y Salvador, no has conocido del Evangelio de Cristo, yo te invito para que lo aceptes en tu corazón. Invites a Jesús a tu vida, donde quiera que tú estés, y le digas: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que me he apartado de ti. Señor Jesús, perdona mis pecados, reconcíliame con el Padre. Estaba apartado y separado de ti. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Entra a mi corazón, entra a mi vida. Quiero salvación, quiero vida eterna, quiero una fe segura, quiero una fe fuerte, una fe que me fortalezca. Señor, ayúdame a confiar en ti. Reconozco, Señor, que soy malo y que viví apartado de ti. Te pido en el nombre de Jesús que me pueda acercar a Dios por medio de tu presencia y por medio del Espíritu Santo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Cámbiame, perdona mis pecados, líbrame de toda maldad, líbrame de toda enfermedad, porque tú eres Dios poderoso. Nadie como tú, Señor, sobre toda la tierra. En el nombre de Jesús, Señor. Dios te bendiga donde quiera que estés. Dios te bendiga. Dios bendiga a todo el que está viendo este video donde quiera que esté. Espero que no le hayas cambiado. Espero que hayas permanecido todo el mensaje. Dios te bendiga. Yo quiero hacer una oración por ti donde quiera que tú estés. Cierra tus ojos donde quiera que tú estés. Cierra tus ojos. Aunque no estoy presente, pero yo te pido que cierres tus ojos y le digas: Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Entra a mi corazón y mi vida. Lléname de tu presencia. Señor, no tengo fe, pero auméntame la fe, que pueda creer en ti. Dile al Señor Jesús que se entre a tu corazón. Señor Jesús, llena a esta persona, Señor, que está escuchando este mensaje.
Bendícelo donde quiera que esté. Guárdalo de todo mal, Señor. Que todo temor salga de su vida. Señor, que pueda tener una confianza segura, Señor. Que pueda tener fe, Señor, en ti. En el nombre de Jesús, Señor, bendíceles donde quiera que ellos estén. Guárdales. Sé tu Dios amado, poderoso, cuidándolos y protegiéndolos, Señor, en estos momentos, Señor, de enfermedad y necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos donde quiera que estén, Señor. Yo oro por los que me conocen, por los que no me conocen, Señor, también guárdales en el nombre de Cristo, Señor. Dale salvación y vida eterna, Señor, que puedan alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo, Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, Señor, yo te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, el pastor Arturo Guzmán se despide de ti. Si quieres tener comunicación, quieres una oración, por favor, deja tu comentario en este canal y primeramente Dios, vamos a estar orando por todas tus necesidades. Presiona la campanita para cuando puedas subir algo, pues puedas mirarlo una vez más y pueda ser de bendición para tu vida. Espero que Dios haya hablado a tu corazón. No olvides de leer la palabra de Dios. No olvides de acercarte al Señor. No olvides de orar. No olvides de tener comunión con Él. Él es el único que te puede librar de cualquier situación, de cualquier peste destructora, dice su palabra. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dios te bendiga y te guarde donde quiera que estés. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros siempre. Amén.